Anomia. Yo me he encontrado con personas que, así de entrada, al hablar de anarquismo, y quizá para concluir la conversación antes de haberse iniciado, vienen a decir que significaría una sociedad sin leyes, que eso es la anomia. Bien, efectivamente, anómico tiene el sentido de alegal, que por otra parte tampoco hay que confundir con ilegal, que sería contrario a la ley. Parece ser que la palabra anomia o anomía, como se escribe también en ocasiones, ausencia de ley, se forma por analogía con otras que intervienen en la misma formación originaria del griego. Es el caso de autonomía, ley propia, quizá el término más conocido, heteronomía, ley ajena, teonomía, ley divina, o eleuteronomía, ley de la libertad. El filósofo André Lalande considera dos usos del término anomia. Uno provendría del autor Jean-Marie Guillot y de su obra Esbozo de una moral sin obligación ni sanción, muy del gusto, por cierto, de los anarquistas que han ofrecido diversas ediciones. A este libro dedicaremos alguna reseña. Y según la visión de Guillot, la anomia vendría a ser ausencia de ley fija, y en ese sentido se opone a la concepción kantiana de autonomía. El otro sentido procedería de Emile Durkheim, uno de los padres de la sociología moderna, junto a Weber y Marx, y la anomia sería un estado de desarreglo y de falta de coordinación. Tal y como aparece en el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, Durkheim considera el trabajo anómico como una de las formas de la división del trabajo anormal, y el suicidio anómico resultaría de una falta de organización. Efectivamente, los dos sentidos filosóficos de la palabra anomia, originados en Guillot y en Durkheim, parecen contraponerse en gran medida, aunque no deja de haber puntos en común. Guillot le da predominancia a los aspectos positivos de la anomia, la vinculó al pluralismo, a la libertad de elección, al dominio de la razón e incluso a la autonomía individual tal y como él la entendía, alejada, ya dijimos, de la categoría universal kantiana. Guillot era un indudable heredero del pensamiento de la Ilustración y creía en un progreso que liberara a los seres humanos de todo dogma y toda tradición. Como puntos coincidentes, Durkheim, al igual que Guillot, realiza una crítica al utilitarismo inglés, a la consideración del ser humano como una abstracción y en su negación de la existencia de principios morales universales. Este autor realizará un giro estrictamente positivo a la sociología, oponiéndose a Comte, y todo intento de convertir la investigación sociológica en una deducción a partir de leyes universales, apostando por el método científico y la búsqueda de leyes que surjan de las expresiones concretas de las relaciones entre los diversos grupos sociales. Nunca leyes universales. Durkheim considera que las personas deben construir su libertad en base al respeto a los demás, a la responsabilidad ciudadana y a la autonomía moral. Da una importancia primordial a la educación para construir una sociedad de individuos responsables y asentar una moral respetuosa con derechos y deberes y desprendida definitivamente de la tradición y de todo vínculo con lo sobrenatural. Para Durkheim, la anomia vendría a ser un estado transitorio de inmadurez y de falta de concreción de leyes sustentadas en la solidaridad, la moralidad y el civismo. Consecuentemente, la meta es superar la anomia para ser responsable y definitivamente libre. Al parecer no era este autor tan entusiasta de lo benéfico de la pluralidad, como sí lo era Guillot y lo son los anarquistas. Pero podemos considerar su visión estrictamente científica, ojo, con todo lo criticable que puede ser eso, y tampoco tan alejada de la concepción libertaria. Dejaremos claro que el anarquismo no es ni ha sido ningún tipo de anomia, en el sentido más amplio del término. El anarquismo tiene sus reglas, su moralidad, y lo que propicia es la autonomía social e individual, con la complejidad que tiene dar un sentido definitivo a dichos conceptos, estrechamente vinculados a una libertad responsable y solidaria. El deseo de los libertarios o anarquistas ha sido siempre, muy al contrario de cualquier deseo de erradicar toda norma, asentar una correcta práctica social, unos buenos hábitos. Aunque no seamos demasiado amigos de frases lapidarias, la conocida sentencia «la anarquía es la más alta expresión del orden», atribuida a Reclus, lo dice todo en la cuestión del deseo de establecer una sociedad justa basada en normas propias, nunca en el sentido jurídico de leyes que emanen del Estado, ya que hablaríamos en tal caso de heteronomía. La anarquía, tal como la propician las ideas anarquistas, supone la institucionalización, con toda la crítica y la flexibilidad que se quiera, de normas libertarias en la sociedad, la concreción de justicia, libertad e igualdad en la práctica social mediante esas, vamos a llamarlas así, instituciones libertarias. En ellas se producirían, yo creo que no puede ser de otra manera, una radicalización
del federalismo con la búsqueda de autonomía en grupos e individuos. Anarquismo no es, por supuesto, ausencia de normas, como tampoco es ausencia de una organización ni de una estructura social. Es más, hablamos de una filosofía que parte del individuo, pero puede entenderse como una potenciación o profundización en lo social. El paradigma estatal supone que veamos las normas como imposiciones y no como formas de relacionarnos con los demás, profundizando en la libertad y la moral. Es tal vez un problema de terminología. Si ley jurídica es sinónimo de imposición, Estado, y de obediencia, jerarquía, la norma, tal y como la podemos entender en una sociedad libertaria, está estrechamente vinculada a la interacción con los demás, a la práctica social y a una justicia y un derecho que solo cobran auténtico sentido en la praxis. Seguiremos indagando en todos estos conceptos. Hasta muy pronto.